Por lo tanto, la sugerencia de estos hermanos es que estudiemos el libro de Proverbios no de manera secuencial, sino tema por tema. Es más fácil, como el tema de los sabios, el tema de los diligentes, el tema de los necios, el tema de la mujer insensata, etcétera, etcétera. Es más fácil estudiarlo de esa forma, de esa manera. Entonces, para algunos, los verdaderos proverbios comienzan a partir del capítulo 10. Son comentarios que hay, ¿no? Pero si vamos a hablar de características de los sabios, tenemos que entender qué es el carácter de los sabios. Porque el carácter es un componente clave de la sabiduría. Y cuando reflexionamos acerca del carácter, es bastante conmovedor, notorio e importante, vital. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros no vamos a encontrar a alguien que 100% cumpla todas las características de un hombre sabio. Difícilmente lo vamos a encontrar. Pero, a pesar de que es no tan fácil, no somos o no hemos sido dejados de buscar la sabiduría, no la humana, sino la sabiduría humana, es divina, para poder saber cómo actuar en este mundo, ¿no? Entonces, es importante entender esto, ¿no? La Biblia nos señala, más allá de nosotros mismos, nuestra necesidad de ser transformados de manera continua. ¿Qué éramos antes? Belicosos, iracundos. ¿Cómo somos ahora? Menos belicosos, menos iracundos. ¿Cómo éramos antes? Muy perspicaces. ¿Cómo somos ahora? Más prudentes. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo éramos antes? Diligentes. ¿Cómo somos ahora? Diligentes. Entonces, esa transformación es la que tiene que manifestarse en nuestro diario vivir para tener una vida nueva, una vida diferente. ¿Quién hace este trabajo? No lo hago yo, no lo hace el hombre, lo hace el obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. La lectura misma de la palabra es la que nos dice cómo madurar, cómo crecer espiritualmente, cómo actuar en una situación más o menos prudente o adecuada, cómo dejar la insensatez de lado. La ley misma, aún la ley divina, no nos puede ayudar en esto, no nos puede ayudar, ¿no? Porque la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo trasciende y penetra más en los detalles sutiles de la vida, y es el Espíritu Santo que va a moldear a cada quien. Ahora, ¿cuál es entonces o debería ser nuestro trabajo? Dejarnos ser enseñados, que esa es una de las características, lo vamos a ver más adelante. Entonces, al considerar el tema del carácter, pensemos primeramente en la educación, en el desarrollo de la educación, que prácticamente, si nos basamos únicamente en la educación, el carácter viene a ser prácticamente inútil tener o manifestar un carácter, no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino, ¿no? Entonces, a veces creemos que los centros educativos, desde la primaria, el kinder es un negocio más que todo, ¿no? Primaria, secundaria, universidad y postuniversidad. Pensamos que cada una de esas etapas formativas no solo proveen educación, formación, sino que forman un carácter, pero realmente no es así. Realmente no es así. ¿Cuántos al graduarse no solo egresan incluso con
conocimientos deficitarios. Y muchas veces es el diario vivir, el trabajo laboral, es la que nos permite formar un carácter. La educación nos hace ser holgazanes, llegamos tarde a los centros educativos, en el trabajo llegamos tarde, ¿verdad que no? ¿Quién nos forma a llegar temprano? El trabajo mismo. ¿Ve? Entonces la educación no forma un carácter, puede ayudarnos a crear un tipo de valores, ¿no? Pero no es así. Y aunque haya compromiso de los centros educativos, compromiso de los profesores, compromiso del sistema, no van a formar un carácter. A veces los alumnos cuando llegan al centro de trabajo no solamente tienen un mal desempeño. Me decía Alistair en ese nuevo trabajo que él tiene, que han contratado una persona licenciada en enfermería, y él dice cómo ve no solamente la parte profesional, sino cierto carácter, ciertas actitudes en este joven. O sea, implica que algo en la vida, no solamente la educación, sino algo en la vida lo llevó a formar un carácter, y lo demuestra dentro de su trabajo diario. Si volvemos al texto original, antes de ver esas características, dice: ¿de qué le sirve el precio en la mano del necio para comprar santería cuando no tiene entendimiento? ¿De qué le sirve que usted y yo seamos esto y aquello cuando actuamos tal como si nunca hubiésemos pisado un centro educativo? Hay quienes hemos dicho que hay personas que tienen educación pero no tienen cultura. Hay personas que no tienen educación y tienen cultura. Y hay un tipo de personas que tienen educación y tienen cultura. La cultura tiene que ver con principios, con valores, con forma de ser, con convicciones. Puedo ser yo una persona egresada de la universidad y ser un patán que pone los pies en las butacas de un centro. Puede ser un patán que hable groserías. Entonces dice usted: ¿y dónde está su profesión? ¿Dónde está su educación? ¿Ven? Entonces la educación no forma carácter. Ahora, ¿y qué de la parte espiritual entonces? ¿Qué de la parte espiritual? Entonces entremos qué es carácter según la Biblia. En nuestra investigación encontramos que en la Biblia el carácter, del griego carácter, marca, sello, se refiere a la naturaleza moral y espiritual de una persona. La naturaleza moral y espiritual de una persona es la marca indeleble que refleja quiénes somos realmente ante Dios. Se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo, tal como le dice Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, y se consolida mediante las pruebas y la obediencia a la palabra del Señor. Miremos Romanos capítulo 5, versos 3, 4. Especialmente el verso 4 en esta versión. Él va a poner Reina Valera, ¿no? Dice: y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Miren lo que dice la Reina Valera 5, verso 4. Y no solo esto, sino que y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Él dice: y la paciencia, carácter. Ya vamos a ver por qué. Carácter probado, y el carácter probado, esperanza, ¿no? Otra forma de definir carácter, según la palabra de Dios, es la suma de valores, decisiones y acciones de una persona que reflejan el amor,
la integridad y el fruto del Espíritu Santo. Se lo repito. Es la suma de valores, decisiones y acciones de una persona que reflejan el amor, la integridad y el fruto del Espíritu. El eterno Dios usa las pruebas de la vida diaria ¿para qué? Moldear y fortalecer este comportamiento interno. El diario vivir. El diario vivir, tanto en la parte humana como en la parte espiritual. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese carácter? Primero, como fruto del Espíritu Santo. Gálatas menciona virtudes como ¿qué? El gozo, la paz, la paciencia, la bondad y el dominio propio. ¿Nos enseña eso la educación? La educación dice: esfuérzate para que triunfes, alimente el ego, el yo, pero no estos valores. Las pruebas y la madurez, los momentos difíciles ayudan a producir paciencia y firmeza en la fe. El ejemplo es Job. Las pruebas que él vivió, experimentó, lo llegaron a ser un baluarte, un héroe, un ejemplo a imitar. Y lo tercero es el reflejo del Señor Jesucristo. Tener un buen carácter significa imitar la forma de amar y actuar del Señor Jesucristo ante la presión del diario vivir. ¿Qué me dice el Señor? ¿Con quién tenía conversaciones el Señor? ¿Con quién se relacionaba el Señor? Con gente de bajos niveles, pero aún así no se dejó influir por ellos. Se cumple lo que dice la palabra del Señor, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Forma un carácter. Yo no voy a ser más de la corriente. Tengo que ser una persona diferente a los demás. ¿Y cómo se forma? Viendo el ejemplo por excelencia del Señor Jesucristo y el ejemplo de otros varones, siervos, como José. Cuando el Nuevo Testamento me dice huye de las pasiones juveniles, ¿qué ejemplo viene a mi mente? José, un joven íntegro fuera de su casa, su familia, de las costumbres de su país, de los líderes religiosos. Un joven que pudo decir: ¿cómo he de qué? Ofender. ¿Cómo he de desagradar? ¿Cómo he de a mi Dios? No digo cómo voy a defraudar a mi nación, a mis padres, a mi sistema religioso. No, había temor en él, y a pesar de tantas pruebas que él tuvo, supo mantener un carácter, una forma, una integridad, aún siendo gobernante del país más poderoso en su tiempo. Un hombre que mostró integridad, parte del carácter, su forma de ser. Aún hoy en día los creyentes somos probados qué tan íntegros somos. La integridad con la honradez, con la lealtad, que son otros caracteres, ¿no? Entonces, teniendo eso de trasfondo o de introducción, entremos a la primera característica. Vuelvo y reitero, no lo estoy haciendo en orden de importancia. Usted dé la escala que usted quiere darle. Voy a mencionar varios, no todos los voy a mencionar. Si hay alguno que usted me recomienda que lo estudie, déme el nombre y yo lo estudio más. Por la iglesia. El primero es la humildad. La humildad, ¿cómo describe la Biblia la humildad? La describe como mansedumbre, humillación y ausencia de ego. Tremendo, ¿verdad? Como una persona mansa, humilde y ausente de obstinación propia, su ego. La palabra traducida humildad de Colosenses 3:12, ¿cómo traduce Colosenses 3:12 la palabra humildad? Miren, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y
paciencia. Es parte de un carácter. Vuelvo a repetirse, entonces como escogidos de Dios, que somos hermanos, hasta tenemos un canto, escogido de Dios en el amado. ¿Usted y yo qué somos? Somos escogidos, somos santos, reyes, príncipes, sacerdotes, pueblo escogido por Dios, linaje, real sacerdocio. Eso no lo tiene el mundo. Usted y yo lo tenemos. Dice, entonces como escogidos de Dios, Dios me escogió en su soberana voluntad. ¿Me escogió por bueno? No. ¿Me escogió por elegante? No. ¿Me escogió por mi piel? No. ¿Me escogió por mis valores? No. ¿Me escogió por esto? No, no y no. ¿Por qué me escogió? Porque me amó. Porque me amó. Nos amó con amor eterno y por eso prolongó su misericordia. Usted y yo no teníamos nada, nada. Y el mundo todavía sigue pensando que tiene algo que le debe el favor. Dios le debe el favor de él. Qué equivocado. Entonces esos siervos inútiles, esos lo peor de la sociedad, santos, amados y revestidos de tierna compasión. Somos compasivos. ¿Saben? Le estamos dando con mi esposa seguimiento a lo de Venezuela, de Colombia, Chile, todo eso, ¿no? Los testimonios de los santos. Él les mandó una carta de siervos, que aquí lo estuvimos incluso en esta asamblea, viendo cómo el sufrimiento de ese país. Y me pregunto, ¿y nosotros como iglesia qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Orar, está bien. Pero hay una advertencia que me dice el Señor. ¿Cómo puede, lo voy a parafrasear, cómo puede morar en Dios, el amor de Dios en mí? Cuando veo que mi hermano tiene una necesidad y cierro mis ojos a su necesidad, ¿cómo va a morar el amor de Dios en mí? ¿Digo? Aunque lo miramos. No estamos ahí. Y viendo anoche, la noche de acá, en la madrugada de Japón, ayer mi esposa lo de Japón, y viendo la gente, Japón es el primer país del mundo más preparado para hacerle frente con sus construcciones y la población preparada para hacerle frente ante estos desastres. ¿Qué hace? Nosotros ni siquiera estamos preparados. ¿Qué va a hacer usted con un terremoto? ¿Qué debe de ser? ¿Está preparado? ¿Por qué no tenemos preparación? Idea tenemos que debemos hacer. Pero ese es otro tema. Sí, ahí. Pero en el hogar, nosotros decimos, si tenemos chance, nos vamos todos a Limón o nos vamos todos allá afuera, allá nos vemos en serio. Así decimos. Si nos da chance de salir. Pero es elemental. O ponerse en los marcos de las puertas o debajo de las mesas de las puertas. Bueno, hay varias cosas que hacer, ¿cierto? Y del carro, no vamos a tomar un carro. Es la peor decisión tomar un carro y salir en él. Mejor salir caminando, porque los carros crean caos, ¿cierto? Son cosas. Entonces, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En otros lugares se lee humildad de mente. Entonces, si hablamos de humildad de mente, vemos que la humildad es una actitud de ¿qué? Del corazón. La humildad es del corazón, no simplemente una conducta externa. Es algo interno. Alguien podría tener, yo puedo tener una apariencia de piedad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Eso es ser humilde. Puedo aparentar externamente humildad, respeto, honra, pero por dentro estoy carcomido de odio, de sed de venganza, de arrogancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los primeros aspectos del carácter del sabio tiene que ver con la humildad. Sabio es aquella persona entendida que
sigue los mandamientos, los estatutos del Señor, que ha doblegado su vida al Señor y que quiere ser un fiel discípulo o seguidor del Señor, ¿no? Entonces, una persona sabia es humilde, no orgullosa. ¿Saben cuál fue la caída de Satanás? El orgullo. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y todos nosotros de alguna manera hemos mostrado, quizá algunos todavía lo hacemos, mostramos cierto orgullo, cierta arrogancia. Entonces, desde ahí ya tenemos problemas de la calificación. ¿Qué dice las bienaventuranzas al respecto? Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, feliz, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? Humildes. Entonces, la pobreza espiritual está relacionada con la humildad. Y comprender esa pobreza espiritual y nuestra dependencia de Dios, somos bienaventurados. Feliz. Cuando entendemos eso, cuando nos damos cuenta que por nosotros mismos no somos nada, somos gusanos, podrida llaga, hinchazón, pero arrogantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer una persona sabia? Reconocer su bancarrota espiritual ante Dios antes de estar preparado para recibir su gracia. Reconocer que ante el Señor no somos nada. Como dijo el rey David, ¿quién soy yo? Y la casa de mi padre para que me des este privilegio. ¿Quién soy yo? Esa es una pobreza espiritual. Pobreza es ausencia de algo, ¿cierto? Y la pobreza espiritual tiene que ver con la ausencia del orgullo, de la autosuficiencia. Es que es incluso un pecado. Cuando creemos que por nosotros mismos podemos hacer algo, ¿no? Estamos cometiendo un error cuando pensamos que todo lo podemos sin la ayuda del Señor. Aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras pueden verse empeñadas por una actitud de soberbia, arrogancia, de egoísmo, deseo de reconocimiento. Y aquí uno de los primeros enemigos de la humildad no solo es el ego, es el reconocimiento. Debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual, su rayo ante Dios, antes de estar realmente preparados para recibir su gracia. Incluso nuestras mejores obras se desagradan si no se realizan con su poder. Y volviendo a Mateo 3, ¿qué vemos ahí? Una persona que se considera necesitado del Señor, que confía en el Señor, que tiene temor de Dios. Cuando usted ve en alguien, o si usted es la persona que confía y teme a Dios, debemos de pensar que es una persona que somete su vida a los preceptos revelados por Dios, que siente reverencia por Él, que no confía en su propio intelecto, sino que somete su vida al Señor de las Sagradas Escrituras. Esta es una persona con una fe firme, un compromiso genuino ante Dios. Se acerca a Dios con una profunda necesidad y una verdadera dependencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Claro que le dijo a Débora, ve tú, le dijo Débora, allá al frente de la victoria. Dijo, no, yo no puedo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Qué le dijo Débora? Bueno, te voy a acompañar, pero sabe que la victoria no se da dada al hombre, sino se dirá que fue una mujer que hizo.
gloria en el Señor, por el Señor, por medio del Señor, ¿no? Entonces, estas son características que resaltan la humildad. Y dice que hay versículos que están íntimamente relacionados con el concepto de la humildad. Uno de ellos, Proverbios 22:4. Proverbios 22:4, ¿qué me dice? La recompensa de la humildad y el temor. ¿Cuál es la recompensa de la humildad y el temor del Señor? Miren, son las riquezas, el honor y la vida. ¿Cuál es la recompensa? Para que usted y yo seamos ricos, no solo materialmente, espiritualmente, el honor y la vida. Es un corazón humilde y temeroso del Señor. Otro proverbio, 28:14. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Ven, aquí hay otro tema. Estoy hablando de la humildad y ahí mismo hay otro tema, que es el temor. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. El sabio es la persona que tiene temor de Dios. ¿Cómo voy a cometer este grande pecado delante del Señor? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser infiel a aquel que me ha sido fiel y leal? Dice, pero el que endurece su corazón, dice, caerá en él infortunio, llevará el daño. Y hay otro, el verso 26 de ese mismo capítulo dice, el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio corazón es una persona necia, pero el que anda con sabiduría será librado. En otras palabras, tener humildad y temor entonces significa vivir una vida con reverencia ante Dios, reconociendo sus leyes morales y espirituales que rigen el universo. La humildad entonces está ligada al temor, a la reverencia que debemos de tener a nuestro Dios, reconociendo que sus leyes morales y espirituales que rigen el universo. Si el hombre entendiera que Dios escogió un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, nada más, ¿cuántos problemas se evitarían hoy en día? Si el hombre entendiera que Dios estableció que el hombre, el ser humano, no puede tener relaciones sexuales con bestias, con animales, ¿cuántos problemas se evitarían? Pero el hombre cree que él es más sabio y quiere vivir la vida y perpetúa valores, actitudes o acciones que van en contra de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, quienes no tienen reverencia, quienes no tienen temor, ¿qué es lo que sucede? Endurecen sus corazones. La persona que no tiene temor de Dios endurece su corazón y no puede recibir ninguna revelación divina. Se engañan a sí mismos, convencidos de que lo que hacen está bien. ¿Qué es lo asombroso de todo esto? ¿Qué es lo asombroso de todo esto? Que creemos que nuestras acciones son correctas, pero que en el fondo no lo son. Que nuestras acciones, comportamientos, actitudes, valores, principios son correctos, pero que en el fondo no lo son. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber allí? Un examen al interior de cada uno de nosotros. Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, la forma de actuar realmente es una manera correcta, ¿no? Ahora, a menudo hay cierto grupo de personas que buscan el consejo de la palabra de Dios, pero que al momento tienen una de dos decisiones: obedecer el consejo de la palabra o desobedecerlo. Obedecer trae bendición, desobedecerlo trae fracasos, trae problemas, trae dificultades. Hoy el hermano Caramelino estaba hablando acerca de las decisiones y estaba hablando varios ejemplos de personas aconsejadas que tomaron el mal consejo
y al final su vida fue un fracaso. Y comparó la vida de Roboán con la vida de José. Roboán escuchó el consejo de los viejos ante un problema del pueblo y no contento se fue a los jóvenes. No estoy demeritando a los jóvenes, pero muchas veces los jóvenes son bastante inmaduros, faltos de experiencia, muy impulsivos y no razonan mucho. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? No, hombre, no, eso que le pusiste, agrávale más la servidumbre del esclavo. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel se dividió. 10 títulos al norte y 2 al sur. ¿No escucharon el consejo? Entonces, ¿cuántas personas hoy en día descubrimos que piden consejos pero que no los toman en cuenta? Obviamente, el escuchar un consejo no significa 100% de un hermano o una hermana. No significa 100% que lo tengo que acatar, de ninguna manera. ¿Qué es lo que debo de hacer? Si lo que él o ella me dicen, llevarlo a la palabra del Señor, llevarlo al filtro, que es la palabra del Señor. ¿Qué dirá el Señor? Como cuando alguien me preguntó, hermanos Carmar, ¿es lícito ir a los estadios? ¿Cuál fue mi respuesta? Bueno, ¿quieren el estadio? Bien, cómprate 2 boletos. Cómprate 2 boletos. ¿Por qué 2? Uno para ti y otro para el Señor. Dile, Señor, este es tu boleto y vete al estadio. Ahí vas a ver si sentís libertad o no sentís libertad. Si tu conciencia está cauterizada y tu corazón endurecido, no va a pasar nada. Pero si tienes temor de Dios y piensas a quién estás queriendo agradar, en tu decisión vas a pensar. Ahí lo dejo. No me puse a discutir en esto y lo otro, porque al final cada quien en un consejo debe tomar su decisión y pesarlo y luego decidirlo. Si decide bien, bien, si no decide bien, pues es el problema de esa persona. Y usted dirá, hermano, pero ¿qué viene todo eso con la humildad? Bueno, es parte de, la humildad es parte de un corazón que escucha lo que otro hermano o hermana le da, le dice un consejo para que lo considere, para que se anime, para que busque al Señor y busque en el Señor qué tan de acuerdo esté el Señor con ese consejo, ¿no? Mira ahora lo que nos dice Proverbios 16, 2, 3. ¿Qué es lo que nos dice? Proverbios capítulo 16, versos 2 o 3. ¿Qué me dice? Que todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. ¿Cuál es el consejo final? Encomienda tus obras, tus planes, tus propósitos, tus intenciones, tus metas, tus objetivos al Señor de la gloria, y tus propósitos se afianzarán. ¿Qué otro consejo tenemos? ¿Ve? Entonces muchas veces yo pienso, yo tengo la razón, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo esto hice la vez pasada y me salió bien, esto hizo mi papá, le fue bien, esto hizo mi hermano, le fue bien, entonces a mí me tiene que ir bien. Entonces no tomamos en cuenta al Señor. El Señor es el que al final le va a decir a usted qué tan correcto es con la decisión que va. Entonces el proverbio me dice, me reitera que el problema es que en la parte de la humildad, el centro del problema mío, suyo, de una persona sabia es el orgullo. El orgullo en el sentido cuando queremos vivir de manera independiente de la voluntad del paraguas protector del Señor Jesús. Cuando pensamos y creemos que lo que yo pienso, creo en lo mejor, y cuando no salen las cosas, ¿a quién culpamos? Primeramente vamos a culpar a aquel que nos dio el consejo, o aquel que rehusó darnos un consejo, y por último quizá, o de primero quizá, el Señor. A alguien tenemos que culpar. Cuando
Si nos sinceramos bien a nosotros mismos, nos damos cuenta que el problema está en mí, porque nunca tomo en cuenta el consejo, no solo el consejo humano, sino el sabio consejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Entonces dirá usted, ¿me quiere decir que en el Señor, en la Biblia, encuentro todas las respuestas? Todo lo encuentro ahí. No hay nada que no tenga una respuesta. Todo. Dios da entendimiento, sabiduría, da pistas, da señales, da cualquier cosa acerca de. Como esta jovencita que decía el hermano Caramelino, que fue y le dijeron, su esposa le dijo, mira, no continúes con esa relación con ese hombre, no te conviene, porque este hombre es un tratante de blancos, ¿no? Lo que va a hacer es 15 años la jovencita, no hagan caso. Él dijo, cristiano. Y bueno, este hombre es bueno, es honesto y todo, bueno. Pasó lo que tenía que pasar. Pasó, arruinó su vida. ¿Por qué? Por no escuchar. Entonces, hay que entender que en todos los aspectos de la vida necesitamos la sabiduría del Señor. Aún en el detalle más pequeño, necesitamos la guianza, la orientación de aquel que nos hizo, nos formó, nos compró, nos redimió, nos rescató y nos ha puesto en un lugar de honor, de privilegio. Proverbios 21:4, mire todavía, ¿no? Mire que estoy con el primer característica de la humildad. Proverbios 21:4 que me dice, ojos antiguos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Lo que los impíos cultivan es pecado. Y mire, para relacionar los dos, Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Entonces bíblico, y esto para aquellos que digan, pero recibir consejos es bíblico. Sí, es bíblico. Sí. Ahora, no vamos a dar un consejo si alguien no nos lo ha pedido. Dime, hermano. Estaba pensando ahorita en el caso de Moisés. Cuando estaba con su suegro, prácticamente Moisés hacía toda la chamba, pero el suegro le dijo, tranquilo, delega. A pesar de que Moisés tenía una relación con Dios, él le escuchó a su suegro. Y al escucharlo, pues, delegó el trabajo que él hizo. ¿Y qué hubiera dicho Moisés? Yo hubiera sido Moisés, no, me estás equivocado, suegro, tú ya estás viejito, ya estás para entregarme a la vida, ¿no? No, hombre, yo soy poderoso, el Dios que viene. Es un corazón soberbio, arrogante, pero no, escuchó. ¿Pero qué le dijo? Ya vas a morir, si sigues esa vida así te vas a morir. Delega, encárgate tú de los asuntos más importantes y déjalos de menor valor o cuantía a personas que atienden. Y cuando ellos no pueden, que vengan a ti, pero descansa. Escuchó. O sea, que dice, ¿no? Por la soberbia viene la contienda, más por los que reciben consejo está la sabiduría. ¿Queremos sabiduría? Escuchemos consejos. ¿Qué dice una frase? Que escucha consejos llega a bien. Es la frase del mundo, no es el Señor, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Dice, si siempre deseamos ser mejor que los demás, y esto es otra cosa, ser mejor que los demás y tener ventaja en relación a los demás, ¿qué produce eso? Un espíritu de pleito, relaciones divisorias, y esto no es saludable. Cuando de repente creemos que yo sé más que, y más que, y más que, ¿qué es lo que trae? Fricciones, conflictos, contiendas. En la Biblia hay un verso, ¿verdad? Que la contienda de los hermanos es más fuerte que las cerraduras de casa, algo así. Hay versículos, sí, lo que quieren recordar, ¿no? El pleito, la contienda entre los hermanos, ¿no?
Entonces, ¿qué engendra el orgullo? Duplicidad. Y pensemos en algo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 7, perdón, comenzando por la última parte del versículo 5, que dice así. Versículo 5 que me dice: Dios resiste a quienes. Primera de Pedro 5, 5, 7. Al final. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Verso 6. Dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él, el Dios eterno, os exalte ¿qué? A su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los orgullosos, a los que todos lo sabemos, todos lo conocemos, nadie me puede enseñar, nadie me puede decir, nadie me puede enseñar. A veces nuestros hijos actúan de esa manera. No me puede decir nada, yo sé más que tú. Tú ya eres un viejo, cascabates. Sí, así hablan. Por no decir tonto ni loco, pero ya estoy grande, ya, no soy un bebé ya. Tengo esta familia, imagínate tú ahora regañándome y diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer al respecto? En vez de aparentar una posición en la vida, pongamos nuestras ansiedades en Él, calminemos la dependencia de Él y Él cuidará de nosotros. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Serán como esto? ¿Ve la arrogancia del mundo? ¿Usted cree que la arrogancia del mundo se va a quedar así por así? Dios es justo. Tanta injusticia, tanta maldad. ¿Usted cree que Dios va a dejar esto así? No. Dios busca. Va a buscar. Ayer no lo logré ver anoche de otro documental de más muertos de cristianos en África. Y en aquella tierra. Más muertos. Nosotros tenemos que orar por ellos. Por ellos. Para que el Señor les dé la fuerza, la fortaleza, para que sigan testificando, porque están en el punto más caliente del planeta, donde hay más población, pero gente impía, hijos del engendro del mismo Satanás, que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada. El paralelo, ¿qué? 1840, 1820, en paralelo, está la mayor parte de la población de los hindúes, los musulmanes, los árabes y toda esa gente. Entonces, ¿qué me dice más la Escritura? Que antes del honor viene la humildad. La humildad será siempre antes del honor. Pero ¿cuál es el problema? Para concluir esta parte, ¿cuál es la tentación? ¿No? Es buscar el honor, el reconocimiento. Queremos ser tomados en cuenta. Queremos que se nos tome en cuenta, que se nos vea que somos el mejor amigos, el mejor ciudadano, el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor carpintero, el mejor mecánico, el mejor conductor, el mejor. No dejamos que otros hablen de nosotros, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Proverbios 28:13 me dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Ese es otro problema. Las personas, ¿cuántas personas conocemos que uno les habla de su vida, su relación con el Señor, y dicen que están bien? Pero si estás bien, ¿por qué no sigues adelante? Si estás bien, ¿por qué no lees la Biblia? Si estás bien, ¿por qué no oras? Si estás bien, ¿por qué no te congregas? Si estás bien, ¿por qué no cantas? Si estás bien, ¿por qué no está bien la relación con tu familia? ¿Por qué tu esposa por un lado y tus hijos por otro lado? ¿Por qué si estás bien? ¿Por qué?
por los pecados ocultos. Los pecados ocultos dañan a la persona. Ese es un corazón lleno de engañoso y perverso. Más el que lo confiesa, dice, y los abandona, se aparta, dice la Reina Valera, hallará misericordia. El que los abandona y se aparta. Veamos el caso del rey David. El pecado del rey David fue tremendo. El hombre hecho conforme al corazón de Dios. El hombre hecho conforme al corazón de Dios. Un pecado terrible. Terrible. Un rapto. Le quitó la esposa a uno de sus oficiales. Lo mandó al frente de la batalla para que muriera, le embarazó. Usó de tanta estrategia al rey que nada se le podía negar, pero él hizo todo lo contrario. Un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Pero algo interesante, y lo podemos ver en el Salmo 51, que él declaró, confesó su pecado. Se dio cuenta que por sí mismo no podía tener ni el gozo de su salvación, ni ser rescatado, ni ser colocado en el lugar que Dios le tenía para él, que necesitó de algo fuera de él para ser restaurado. ¿Tuvo el valor? Esa es la persona humilde, quebrantada, que reconoce la humildad de su propia vida, que reconoce su pecado delante del Señor, reconoce el pecado delante de su familia, pide perdón a su familia, se reconcilia con su familia y sigue adelante. Pero el que no lo hace está lleno de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Yo soy yo y nosotros son nosotros. Entonces, dejemos de lado esa característica. No sé si me da tiempo de... Voy a dejar la lealtad para el martes, si el Señor no viene antes, por cuestiones de tiempo, de espacio. Pero, qué tremendo, ¿no? Si pasamos por el colador de la palabra del Señor, ¿qué calificación nos damos? ¿Qué calificación nos daría el Señor? ¿O saldríamos aplazados? Bueno, sea cual fuere la situación, si hemos caído de la gracia por ninguna razón, levantémonos confesando nuestros pecados, tengamos un corazón humilde, sencillo, agraciado, sujeto y dependiente de la voluntad del Señor. Restauremos la comunión con Él, la comunión con aquello que la tenemos quebrantada, y sigamos adelante. Que el Señor nos ayude a todos a darnos un corazón humilde, un carácter de humildad, sabio. Que el Señor nos bendiga con su palabra.